Buenas noches y gracias por la asistencia. Pues vamos a hacer un pequeño ciclo al principio sobre cosmología, que es un tema, la palabra en sí un poco rara, pero es eso, es el nacimiento y evolución del cosmos, el cosmos considerado como un todo, ¿no? Entonces resulta que nos estamos haciendo preguntas continuamente sobre el cosmos. Y eso el hombre siempre ha necesitado respuestas, no solo sobre el cosmos, sobre todo. Porque hay un trueno, el hombre ha buscado siempre una respuesta fatal. Cuando encontrar una respuesta, sea la que fuera, aunque no sea la real ni muy convincente, la gente se queda un poco ya calmada. Ya tengo una respuesta, algo que me explica mi problema y el tal, ¿no? Pues el hombre siempre ha necesitado hacerse las respuestas. Pues claro, ¿cómo no iban a hacerse? Siempre ha necesitado hacerse las respuestas. Pues claro, ¿cómo no iban a hacerse preguntas sobre, cuando salían, imaginaros antes de la revolución industrial, cuando la gente salía al campo, una noche de esas buenas, bueno, el cielo que había era tremendo. Entonces, indudablemente se había habido esto, qué tal, ¿no? Y siempre ha habido respuestas. Esa serie de respuestas siempre han estado relacionadas normalmente a personajes fantásticos, a mitos, leyendas, pero y que han penetrado mucho. La astronomía de hoy todavía tiene una herencia de la parte de mitología, o sea, los mitos todavía están ahí, tal, tal, y se han respetado eso. Pero nosotros toda esa parte mítica, tiene cosas muy bonitas, pues las vamos a dejar, ¿no? Vamos a empezar un poquitín ya en el periodo científico, que es lo que más conocemos nosotros y donde vamos a hablar al respecto. Bueno, al finales del siglo XIX y el principio del XX, la ciencia y sobre todo la parte de física, los físicos pensaban que ya lo habían resuelto todo. Los físicos pensaban que ya lo habían resuelto todo. Tenían todas las ecuaciones de termodinámica, todas las ecuaciones de mecánica, toda la parte de electricidad y magnetismo, estaba todo resuelto. Y la gente pensaba que ya, bueno, en ese campo no se podía hacer nada. Hay historias muy bonitas, por ejemplo, Planck, cuando era estudiante, hablaba con los profesores y él les decía, ¿y tú qué quieres? Yo quiero ser investigador. ¿Y qué? ¿La física? No, hombre, chico, no. Sí, explicarte la cosa. Pero a la investigación en física, está ya todo claro. Lo único que podrán hacer es esas constantes físicas, pues trabajando mucho, añadir a mejor, después de la coma, un decimalito más. Si hay 5, pues poner un decimalito más. O sea, que los físicos de aquella época pensaban a los estudiantes de física, para que estudiasen, o sea, si querían ser profesores, sí, pero para investigar, no, estaba ya todo claro. Bueno. Y nosotros precisamente nos vamos a centrar en esta parte de la ciencia, de la cosmología. Entonces, nosotros vamos a usar varias herramientas. Una es el pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? Hemos dicho que la gente siempre ha tenido preguntas, cuestiones que hacerse, y ha tenido una respuesta de esas preguntas. Unas respuestas. Unas respuestas. Pues el pensamiento crítico no es preguntarse sobre esa pregunta original, sino preguntarse sobre esas respuestas que algunos les han dado y ver si esas respuestas encajan en todo. Respuestas encajan en todo. O sea, si el pensamiento crítico no encuentra fallos. Pues curiosamente, la ciencia está llena de agujeros que no admiten el pensamiento crítico, cuando se hace sistemáticamente y punto por punto, punto por punto. Veréis varios casos muy eso. Por ejemplo, vamos a hacernos
os vamos a hacer esta pregunta un poco. Claro, la pregunta está esa, tú no vas a decir. El Big Bang, lo conocemos, el Big Bang, todo el mundo habla del Big Bang. Todo el mundo está hablando. Pensar hoy día, en el día de hoy, la cantidad de conferencias, clases magistrales, periódicos, sitios donde se habla del Big Bang. Y ahora os voy a dar una cosa que os va a sorprender. Y por favor, no nos pequéis de falta de no sé, de modestia o alguna cosa de las, porque vamos a decir, o alguna cosa de las, porque vamos a decir es tremendo. Todos esos modelos que están dando hoy día sobre el Big Bang están equivocados. Todos están equivocados. Solamente aquí vais a ver la verdad. Pero no porque lo digamos, intentamos respetar la ciencia, y la ciencia 2 y 2 son 4, lo vais a ver, lo vais a comprobar, de que los modelos que hay por ahí no tienen sentido. Un ejemplo, y después veremos mucho más. Bueno, la materia está así, la materia salía bien tal. ¿Con dónde está esa materia? ¿Se hizo en el Big Bang? No, nos dice. Antes de todo, había un espacio muy pequeño, en que estaba toda la materia muy apretada, una densidad tremenda. Eso la llamamos singularidad. Te dicen eso y a partir de ahí ya viene el Big Bang, sale la materia y tal. Pero la gran pregunta es, bueno, si ya tenéis la materia ahí, la energía, sea donde sea, una especie de almacén ahí preparado, ya lo tenéis prácticamente, porque el cosmos es materia y energía, un poco de orden, pero es que lo tenéis todo ahí reservado. Entonces la pregunta que habría que hacerse, ¿y cómo nació esa singularidad? O sea que, y ahí claro que no te dicen. O sea que, y ahí claro que no te dicen nada. O sea que, habéis visto, ya el modelo ese tan fácil que nos dice, tiene muchos problemas de ese tipo, que los iremos sacando todos, poquito a poco, van saliendo una cantidad de contradicciones que te dicen, que definen, que trabajan, y que no tienen sentido. Además, no vamos a reservarnos al aspecto crítico, decir esto está mal, esto está mal, esto está mal. Aquí hay una silla si quieren, está mal, sino que vamos a aportar otra parte, que es la parte matemática y física, que nos demostrará que aquello que estaba mal, por si lo piensas de otra forma y de otros sistemas, o sea que tenemos un poquito de trabajo, procuraremos, yo sé que la mayoría no se accionaron ni a la física ni a las matemáticas, nada, han usado alguna ecuación. Pero imaginaros una ecuación, una frase en ruso, no sabéis ruso, pero que os la traduzco. Una frase en ruso, no sabéis ruso, pero que os la traduzco. O sea, quedará lo más clara posible. Yo procuraremos que esto deslice muy sencillamente. Entonces, ya habéis visto que la idea del Big Bang, en la primera pregunta que nos hemos hecho un poquitín profundamente, hay algo ahí que falla. ¿Dónde está esa singularidad? ¿Cómo se ha hecho esa singularidad? Esa materia y esa energía ahí. O sea, y ese va a ser el gran arranque. Aquí estoy hablando de mecánica cuántica. Y él sacó algunas ideas nuevas. Y él tiene una frase muy bonita, no sé si le dice, cuando saca unas ideas nuevas, un concepto nuevo, claro, que no está de acuerdo, que no con lo que está establecido, que si está de acuerdo con lo establecido y añade una cosita, dice, estas nuevas ideas nunca triunfan por convencer al adversario, que piensa de forma diferente. Siempre
vencen, porque los adversarios poco a poco se van falleciendo las edades y la gente jóvenes que vienen ya están imbuidos por los pensamientos antiguos, son los que van cogiendo y entran a la civilización. Eso decía. Y yo esto pienso realmente que a nuestras ideas les va a pasar un poquitín de eso. Van a tener que pasar muchos años para que sean aceptados. Pasar muchos años para que sean aceptados. Publicamos, pero nos cuesta horrores. Tremendo, lo rechazan, tal. No encuentran fallos matemáticos, no encuentran fallos de tal. Pero es muy difícil. Tenemos una publicada, otro artículo muy bueno por otro sitio. Tenemos una publicada, otro artículo muy bueno por otro sitio. En Australia, que en Australia no están contestando revisores desde Ucrania, de que allá tal, es bueno, tal. Las editoriales les cuesta mucho, no quieren dar un patinazo. O sea, quieren dar un patinazo. O sea, tienen mucho miedo las editoriales serias, porque publicar eso en una revista cualquiera es fácil. Pero claro, nosotros procuramos publicar en revistas donde ha sido revisado todo por físicos, gente tal, y ahí cuesta. Pero bueno, nosotros estamos ahí dándole y eso. A veremos esa. Ya lo hemos visto, que la gente, eso ya os lo he comentado, que se pensaba que todo está solucionado. Pero precisamente al finalizar el siglo XIX y iniciar el XX, Planck todavía fue en el siglo XIX, pero creo que en los 10 días últimos del siglo XIX. Aparece Planck con su teoría de la mecánica cuántica, que revoluciona por completo la física. Y Einstein con la teoría de la relatividad general, en 2005, y después la general en el 15. Ellos dos, y después la general en el 15. Ellos dos sí que revolucionan mucho la física. O sea, a partir del principio del siglo XX, bueno, esto cambia continuamente. ¿Y qué concepción tenían entonces del cosmos los científicos de aquella época, la gente? ¿Qué concepción tenían entonces del cosmos los científicos de aquella época, la gente culta, todos? Tenían la idea de un cosmos estático y eterno. O sea que el cosmos había sido siempre así, sería siempre así, no había cambios, no pasaba nada. Bueno, aquí abajo la luna y los planetas y tal, pero de ahí para arriba todo era siempre eterno. Y entre ellos Einstein, como todos los científicos de aquella época, tenían esa idea y ahí estaba, el de un cosmos estático y eterno. Esa era la idea que teníamos entonces. Einstein, pues claro, tenía esa idea del cosmos. Él en el 5 tiene un año muy productivo. Él escribe 5 artículos buenísimos. Einstein tiene el premio Nobel, pero todos pensaréis que es por la relatividad. Pues no, no es por la relatividad, es por el efecto fotoeléctrico. ¿Qué? 1905, 1906. Sí. Ah, no, sí, tienes razón. El 2 se ha ido ahí. Se ha ido, sí, gracias, pero está. No, gracias, pero está. No. 100 años. Se han ido unos cuantos añitos de ahí. Pero bueno, es del 5 y el 15. ¿Y qué hizo Einstein cuando sacó una ecuación preciosa? Muy difícil porque las matemáticas de ese nivel, tenía las ideas claras, pero las matemáticas de ese nivel, tenía las ideas claras, pero las matemáticas de ese nivel no las dominaba. Y entonces le tuvieron que ayudar y tal. Sacó una ecuación preciosa. Pero cuando una ecuación la sacas, luego la interpretas, pero lo que te dice la ecuación, la traduces de lo que decir esa ecuación. Y entonces esa idea, esa ecuación chocaba con la idea que él tenía del cosmos estático y eterno. Y entonces, ¿qué hizo el señor? Pues metió a Locke, cogió la ecuación y le puso una constante, que él llamó constante cosmológica, para que estuviese de acuerdo su ecuación
con la idea que él tenía del cosmos. Tenía el cosmos estático y eterno, y su ecuación de la relatividad general eterno, y su ecuación de la relatividad general no cumplía esa ecuación. O sea, no cumplía. Entonces él modifica la ecuación. Eso es una de las mayores lecciones que tenemos que tomar. Que hay que quitar muchas veces los prejuicios, lo que hemos aprendido, lo que nos han introducido los profesores durante años y años, lo tenemos aquí. Si encontramos una ecuación diferente que nos dice algo diferente, claro, hay que verificar muy bien que la ecuación que no hay un error, que no hay un error físico. Cuando todo eso está verificado, pues tenemos que, las matemáticas y la física, tenemos que dejar aparte un poquitín ese prejuicio que tenemos, eso que tenemos aprendido, y hacer caso a la ecuación, porque la ecuación de él estaba bien, y él, como estaba encerrado en su idea, pues así que quedó. Vamos a ver. Vamos a hablar ahora de una serie de personajes y pequeñas cosas que nos vendrán bien porque en el desarrollo pues nos harán falta. Rousseau fue realmente el primero que interpretó bien las ecuaciones de la teoría de relatividad de Einstein. Incluso conceptualmente llegó a conocerlas mejor y a comprenderlas mejor que el propio Einstein. Comprenderlas mejor que el propio Einstein. Este señor era matemático, se dedicaba también a la meteorología. En la Primera Guerra Mundial estaba de calculador de artillería. O sea, tiraban un proyectil, caía donde iba. O sea, tiraban un proyectil, caía donde fuese, y él calculaba, pues tenéis que levantar tanto, pues, matemáticamente la alza para que vea tal, o sea, estaba calculando eso. Y en vez de cuando le subían en un globo y en retaguardia para ver y hacía esas cosas. El pobre murió en una de estas investigaciones de globo. Parece ser que el globo se les fue de la cuenta, soltaron demasiado lastre, pasó algo y se fue a unas alturas brutales. Se congeló, el pobre bajó, está congelado, y una pulmonía. Había recibido los escritos de Einstein. Y él se dedicaba ahí, se da cuenta que aquello está equivocado. Que la constante cosmológica hay que quitarla. Escribe a Einstein respondía, ¿qué tal? Y él, ¿qué tal? Y él quita la constante cosmológica y entonces se da cuenta de que el cosmos no puede ser estático. Y él entonces establece tres posibilidades. O el cosmos se está expandiendo, y toda la vida se está expandiendo, y toda la vida se expanderá. O el cosmos se expanderá, llegará un momento que por la atracción gravitatoria parará y colapsarse de nuevo. Y después, entre esas dos, ahí se colapsarse de nuevo. Y después, entre esas dos, ahí se produce un límite, pues eso que se quiere pararse, pero no se para. Entonces, a estas tres preguntas, que hasta ahora estaban un poco, él les llamó, si el cosmos colapsa, le llamamos un cosmos cerrado. Si se va para allá, siempre es abierto. Y si está esa tercera posición límite en un cosmos plano, llamó plano, cosmos plano. No tengáis la idea de los que dicen que la Tierra es plana, no tiene nada que ver con eso. El cosmos plano en el sentido ese, de que él se dilata, pero no llega ni, o sea, está frenándose siempre, pero ahí al límite. Bueno. Y él crea esas tres posibilidades. Y él crea esas tres posibilidades. Lemaitre era un jesuita
tío muy eso, había estudiado ingeniería, luego matemáticas, luego física, luego tal. Y los jesuitas, pues cuando una persona está, quieras, dedícate a lo tuyo y haz lo que sea. Los jesuitas lo hacen así, muy bien. Pues este hizo eso y se fue a Estados Unidos, estábamos por allí y tal. Y él no conocía lo del ruso, porque entonces, no, como ahora que hay facilidad de comunicación y televisión. Y él, a partir de las ecuaciones de Einstein, llega prácticamente a las mismas conclusiones que el ruso. O sea, y él es el primero que tiene una idea de que en el principio debía estar todo ahí juntito, como primogenio o del huevo cósmico. Y que eso, en una especie de explosión, este cosmos fue dilatando hasta nosotros. Y él se juntó con Einstein en las conferencias de Solvay. Solvay hacía unas conferencias que no están, pero deberían ser preciosas. Solvay reunía a los mejores científicos del mundo, les metía unos días en unos sitios y allí discutían, daban conferencias, aquello debía ser en unos sitios y allí discutían, daban conferencias, aquello debía ser fantástico, ahí está Curie, Einstein, los mejores del mundo. Aquello debía ser fantástico. A escuchar a aquel grupo de gente allí, yo daría no sé qué por poder ver conferencias. En una de estas conferencias de Solvay, Einstein pues le dijo, no sé qué, Einstein tenía malos modos para cuando alguien le contradecía. Todo eso, no sé cuánto, le dijo de todo al pobre Lemmer. Pues bien, ¿qué pasa? Hubble, este señor, era un astrónomo estadounidense y él, allí en el Observatorio Oeste, gracias a una serie de trabajos, él consiguió, apoyados en el hielo, por la observación. ¿En qué se basó este señor? Pues en uno de los trabajos de Henrietta está, leí. Esta chica estaba trabajando, antes no había ordenador, no había tal. Entonces, cuando había que hacer trabajos sistemáticos de tal, había una colección de chicas que se encargaban de eso. Y en este observatorio había una cantidad de chicas que entonces estaban estudiando las cefeidas. Ahora explico lo que son las cefeidas. Estaban estudiando las cefeidas. Ahora explico lo que son las cefeidas. Del hemisferio sur, una serie de cefeidas que hay en una constelación determinada. ¿Qué son las cefeidas? Las cefeidas son estrellas que no tienen siempre el mismo brillo. Estrellas que no tienen siempre el mismo brillo. Tú las lees hoy, tienen un brillo. Mañana tienen un poquito más. Un poco más. Después empiezan a bajar, y al cabo de 4 o 5 días, el mismo brillo. Hay unas días, unas 15 días. O sea, y estas chicas mirando fotografías, veían las estrellas que variaban, pues esta varía, Cefeidas las marcaban. Y tenía una colección de Cefeidas marcadas, todas de una constelación. La chica, entonces, miraba máxima luminosidad y las ordenó por máxima luminosidad. Y entonces vio que las máximas luminosidades se correspondían con un periodo. Por ejemplo, todas las que tenían 3 días de periodo, todas ellas tenían la máxima luminosidad con el mismo valor. Entonces, de ahí viene una idea grande. Esas estrellas cefeidas están en tal constelación, en las constelaciones cercanas todavía al Próximo. Se puede medir la distancia a esa constelación. Por lo tanto, sabemos todas las estrellas a qué distancia están. Y podemos saber
por el periodo, la magnitud. Entonces, si cogemos estrellas de otro lugar que no conocemos, no sabemos a qué distancia están, no sabemos a qué distancia están, y los procedimientos que tenemos ya son muy lejos, no podemos llegar a medir. Ahí se descubrió con esto un nuevo método para ver distancias. Una constelación muy lejos, que había una cefeida que tenía 3 días por ejemplo, de periodo, magnitud tanto. Bueno, pues la magnitud allá es mucho menos, está mucho más cada fuente. Como la luz se pierde al cuadrado de la distancia, cuando más lejos está una cosa, la intensidad luminosa es menor, entonces de ahí está. Y con eso consiguieron tener un procedimiento de lo lejos están las estrellas. O sea, con eso creó un procedimiento para medir distancias. Después hay un efecto que se llama el efecto Doppler, que algunos lo conoceréis y otros no lo conocéis. Efecto que se llama el efecto Doppler, que algunos lo conoceréis y otros no lo conocéis. Pero yo os lo explico para hacer esto. Imaginaros que estáis en la playa. Una playa llana, de esas que podéis andar bastante, sin casi agua. Tenéis un cronómetro y medís, tenéis un cronómetro y medís, me da una horita, me da otra horita, entonces cogéis el cronómetro y medís el tiempo que tarda entre 2 olas a darte los pies. Digamos, 30 segundos, para decirlo. Ahora pongaos que esta persona empieza a andar hacia adentro. Y a contar el tiempo entre olas que pasa. ¿Qué crees? ¿Que va a ser el mismo tiempo? No. Va a ser el va contra las olas. Aquella ola tendrá que andar un poquitín. Retroceda hacia la playa, como se va alejando, el tiempo será más. Y este señor, Mavan Doppler, dijo, pues si las ondas, el sonido son ondas. Entonces debe pasar algo parecido a las olas del mar. Siguiente experimento. Había una línea férrea por ahí, habló con autoridades, con quien fuese. Había unas bandas de música por esos pueblecillos, cogía a todos los músicos, a los profesores de música y tal. Y en el trenecillo pusieron un vagón sin capota, o sea, de estos de verano, todo lleno de músicos, y un director de música. Y en la estación puso otro director de música. Y les dijo, cogieron el diapasón, bien afinados todos, bien. Todos la misma nota, desde que empecemos hasta que acabemos. No van a tocar la sinfonía, todos el la, pues todos el la, pues y todo el resto, Ya tienes tú que el vagón empieza claro. Entonces, en de pie estaba el otro profesor de música. También pues un día pasó había puesto bien el oído a las frecuencias determinadas. Y él sabía que iban a tocar un la, por ejemplo. Entonces, tiran lado. Uy, esos vienen desafinados. Venían con una nota. ¿Por qué? Porque pasaba como en el mar, la playa. Si él está quieto y ellos vienen tocando, las ondas sonoras se están acumulando, se están agrupando. Por lo tanto, la frecuencia es mayor. Por lo tanto, llegaban desafinados por arriba del tono. Es mayor. Por lo tanto, llegaban desafinados por arriba del tono que les correspondía. Y al pasar, ahora se ha afinado, pero se han ido para abajo. Es lo clásico que pasa, estamos hablando así, lo clásico que oímos hoy día en las sirenas de las ambulancias y eso, cuando un sonido más agudo y cuando se van tienen más grave. Por ese simple fenómeno que ocurre en las olas del mar, en las ondas sonoras, también ocurre con la luz. La luz también son ondas que se transmiten. Una frecuencia determinada. Cada color, el verde tiene una frecuencia, el amarillo otro, cada uno tiene una frecuencia.
Entonces, ¿qué ocurre? Si una cosa se aleja de nosotros y emite unas frecuencias, nosotros veremos que el rojo, porque se hacen las ondas más del azul, van al rojo. Y si se acerca, las ondas se aprietan más y lo que llamamos corrimiento al azul. Pues los astros, todos en general, las estrellas, hay una serie de sustancias que predominan, de ellas el hidrógeno. Vamos a hablar del hidrógeno simplemente. Y el hidrógeno, cuando se calienta, eso, manda una luz con unas rayitas especiales, que esas dependen de los saltos, o sea, ya desde el átomo, de los saltos de los electrones de una capa a otra. Van jugando ahí, saltando, y según les dé energía o ellos te rompen energía, te dan unas rayitas claras o te la comen oscura. Entonces, todos los astros, en general, no oscura. Entonces, todos los astros, en general, tienen esas rayitas. Se les miran, sobre todo miran el hidrógeno, tiene esas rayitas. Y si esas rayitas no están donde deben estar, si estuviera quieto, es que se están moviendo. O sea que se están moviendo hacia nosotros o se está dejando de nosotros. Y con eso, él pudo descubrir, medir a las velocidades que se separaban las galaxias. Y por otro lado, utilizando esas galaxias. Entonces, él descubrió que a la velocidad que se separaba una cosa era proporcional a la distancia. O sea, si estás a esa distancia, se separa una velocidad. Pero si estás a doble velocidad. A 3 veces la distancia, 3 velocidades. O sea, que la proporción, 3 velocidades. O sea, que la proporción de separación es proporcional a la distancia a la que está. Y entonces él creó la famosa ley de velocidades, que es esta, de Hubble, que las velocidades son proporcionales a las distancias. Pero a pesar de todo esto, Einstein no lo aceptaba, hasta que un día fue allí y le enseñó todas las pruebas de espectroscopía, los ensayos, todas las cosas. Y Einstein es cuando dijo que he hecho el error cosmológica en mis ecuaciones, porque esto lo hubiera podido yo, lo tenía en su ecuación, la tenía delante, ¿no? Pues muy bien. Vamos a ver. Entonces, automáticamente queda claro que el cosmos se está expandiendo. Por lo tanto, la teoría del ético y eterno tiene que desaparecer. Entonces aparece un señor, Hoyle, que entonces propone lo que llama el cosmos estacional, una teoría para explicar el cosmos. Sí, el cosmos se expande, pero como nos parece que siempre será igual, se está creando masa continuamente, de tal forma que la densidad del cosmos siempre sea la misma, que no cambia la densidad del cosmos. Claro, el cosmos, el radio, crecía proporcionalmente al tiempo. Un volumen, los volúmenes crecen al cubo del tiempo. Los volúmenes crecen al cubo del tiempo. Claro, los volúmenes al cubo de cómo cambian los radios, la esfera. Entonces, este crecimiento de masa tenía que ser al cubo del tiempo. O sea que al doble tiempo, no doble masa, sino 8 veces más masa. Y a 3 veces, 3 por 3, 9, por 3, 27, 27 veces más de masa. Y así él pensaba que ya tenía solucionado eso. Pero después viene un seguidor porque había sido el alumno del ruso, de Feynman. Este chico había sido alumno de Feynman, pero también había leído mucho sobre Lemaitre. Y entonces coge
las ideas de Lemaitre, las perfecciona. Él entonces dice, el cosmos ha nacido de la expansión de un Eleven, que es un sitio que antes hablábamos en esa singularidad tan apretadita, y de ahí ha salido todo. Pero entonces Hoyle, que estaba con su idea de la densidad y tal, en una emisión de la BBC, en plan irónico y en plan de burla, el plan irónico quiso llamarle a estos los del Big Bang, el gran bombazo, el gran estallido, ¿no? Y casualmente eso es lo que se ha quedado como nombre, ¿eh? O sea, es el nombre que ha perdurado y ha quedado. Yo no sé si voy muy lento, ya queda. Yo no sé si voy muy lento o qué. Pero yo creo que lo que interesa es que lo pasemos un poco bien y que vayamos aprendiendo un poquitín las cosas. Después había una serie de incoherencias que el modelo del Big Bang no podía, tal. Y entonces vino Alan Wood, que dijo, pues, pero no, en el principio hubo una expansión muy acelerada. Cuando el cosmos tenía entre 10 a la menos 36 y 10 a la menos 35, ido con 1 con 36 ceros. Y esto es un 1 partido por 1 con 35 ceros de segundo. Entre ese periodo tan grande el cosmos se expandió muy mucho. En realidad, él dice que al final del cosmos de ese periodo venía a tener un radio de 1 metro, o sea, que tampoco tal, no sé qué. Y con eso, un par de problemillas que tenía el modelo del Big Bang, que no vale la pena que entremos en considerar, parecía que la cosa estaba solucionada. Hubo varias personas, varios científicos, que ya tenían el pensamiento crítico ese, que no les convencía esa idea de que toda la masa energía estuviese al principio allí metida, ¿no? Y entonces varios de ellos hablan sobre un salto cuántico. El cosmos, la cuántica explica que donde no hay nada, en un momento puede salir partículas. Pero de que salga una partícula que está un tiempo pequeño y desaparece hasta que salga todo el cosmos, la cosa es mucha. Y hace muy poco, claro, en Krauss, en 2013, él dice el cosmos haya salido de un salto cuántico en tanto que la energía gravitatoria es si todas las galaxias y todo colapsase, es una energía negativa, compensa la energía, entonces sería posible, con tal que la energía total fuera cero. Pero claro, él lanza eso, pero tampoco no se da cuenta de una cosa. La hipótesis del Big Bang dice que toda esta masa energía del cosmos es constante, ahí está y tal. Esta masa energía del cosmos es constante, ahí está y tal. En cambio, la energía gravitatoria a la que él hacía alusión depende del radio del cosmos. Si el cosmos crece, es una ecuación en que aparece el radio en el denominador. Entonces, si el cosmos crece, el radio va. Entonces, si el cosmos crece, el radio varía, por lo tanto, esa energía gravitatoria no puede ser constante. Y si la otra, la masa de energía radiante, es constante y la gravitatoria varía, pues se pueden cruzar en un punto, un momento, pero eso no varía. Pues se pueden cruzar en un punto, un momento, pero eso no nos sirve. Tiene que ser, siempre tiene que ser nulo. O sea que ahí aparece la ecuación es de este tipo, ¿no? La energía gravitatoria negativa. Aquí hay un radio, aquí en el denominador. Vemos un poquitín de los pilares de la cosmología académica. Vamos a ver, y he hablado ya del efecto Doppler. La espectroscopía es el aparato con el que medimos esas rayitas que os he explicado de cuando las galaxias se alejan. Rodeado todo por éter, que todo estaba incluido por éter. Y entonces se podría medir la velocidad que la Tierra, o
estaba moviéndose por ese éter. Y entonces Michelson y Morley hicieron un bloque enorme de mármol, hicieron un agujero, un bloque enorme de mármol, hicieron un agujero circular, y metieron después una piedra de mármol redonda allí encima, pusieron mercurio, y entonces esa piedra circular enorme, de mármol grande, con el mercurio flota. Mármol, pero sobre el mercurio flota, con el mercurio flota. Mármol, pero sobre el mercurio flota. Y así ellos podían mover el aparato aquel con mucha facilidad, aquella piedra tal, donde habían instalado unos interferómetros y un sistema para medir a qué velocidad la Tierra se movía por el cosmos. Por el cosmos. Hicieron 20.000 pruebas, midiendo con un sentido, midiendo en el otro, midiendo tal, perfeccionando años en Europa, después Estados Unidos, siempre fracasaron. Por fin dijeron, pues no se puede medir el movimiento absoluto de la Tierra por ahí. Pero todo esto, todas estas ideas, junto con la mecánica cuántica y la relatividad, fueron las que impulsaron la cosmología moderna y el conocimiento del eso. Bueno, sobre la expansión del universo ya hemos visto que Alexander Friedman quitó la constante cosmológica y estableció esas tres alternativas del cosmos. Stiglitz es el que desarrolló la espectroscopía y el corrimiento al rojo. Henrietta Levy también he hablado antes que de las frecuencias. Y Georg Lemaitre fue el que hizo la primera idea de... Pues entonces aquí tenemos las varias teorías que tenemos. La primera fue la del cosmos estático y eterno de Einstein, que se vio que no podía ser. Después el estacionario, en el que se quería masa continuamente, dejó defendido por estos señores. Y ahora está últimamente la idea de la expansión acelerada. Estos señores de la expansión acelerada querían ver, en principio, cuál de las tres alternativas, y trabajando con supernovas, llegaron a la conclusión de que no ocurría ninguna de esas tres cosas, sino que el cosmos se estaba expandiendo y además cada vez más acelerado. Nosotros ya hace muchos años aquí en la agrupación hicimos un trabajo, hicimos 3 artículos que demostrábamos que los números, las hipótesis que habían hecho ellos en los cálculos, tenían un error tremendo. Un error tremendo de hipótesis. Eso lo pudimos comprobar nosotros. Cogimos todas las 580 supernovas, que ellos mismos la habían calculado. Y descubrimos que ellos ponían todas en un mismo montón. Y no las ponían en coordenadas del firmamento. Y entonces, ¿qué ocurre? Imaginaros que yo tengo por aquí un grupo grande de distancia corta. Y por aquí a la parte donde está una cantidad grande de supernovas también a una distancia grande. Si yo encuentro una anomalía entre ciertos grupos, no respetan la anterior, ¿a qué lo podemos atribuir? ¿A que están cerca y están lejos? ¿Al fenómeno de distancia, el que produce la anomalía? ¿O al problema de que unas están para aquí y otras están para allá? Como ellos lo habían hecho todos los cálculos sin coordenadas, para ellos era una cosa única.
Entonces, solo dependía de la instancia. Cuando parece ser, entonces después lo repetimos todo, que depende de no solamente de la instancia, sino de la dirección posiblemente. No solamente de la instancia, sino de la dirección posiblemente. Nosotros encontramos una anisotropía de la dirección. De que el que sea por ahí o sea por allá, ¿no? O sea que en el cosmos las cosas parece ser que no se comportan igual si están en aquella dirección como si están en aquella dirección. Pues bien, pero eso últimamente estamos viendo algunos artículos ya que también van por ahí. Yo creo que con esto podríamos dar por finalizada hoy la charlita. Permites, lo que quería era estas cosas y quería hacer una aportación. Sí, perfectamente. Una aportación importante. Yo creo que es por qué de una manera sencilla se ha llegado a pensar que se produjo el Big Bang. Entonces, una de las razones es lo que has explicado de Hubble, ¿no? Que al haberse constatado que el universo está en expansión continua, se aplica el razonamiento de que, bueno, pues conforme vamos atrás en el tiempo, el universo estaba más, pues conforme vamos atrás en el tiempo, el universo estaba más junto y llegamos a un instante cero, digamos que toda la materia estaba en un punto. Entonces, eso es una de las razones, digamos, sencillas de entender, ¿no? Porque luego todo esto está apoyado por muchas matemáticas, puristas, ¿no? Esa idea está No, porque luego todo esto está apoyado por muchas matemáticas, puristas, ¿no? Esa idea está perfecta y es así. O sea, que la pregunta que hablaremos otro día es, estamos retrocediendo. Claro. Según la idea del Big que se va volviendo, pero se mantiene la máxima energía, o sea, que ha aparejado. Y eso ya demostraremos, ya veremos varias cosas. Que, primero, sacando el problema del Big Bang y después el razonamiento matemático. Nosotros hemos llegado por 7 procedimientos diferentes a la misma ecuación. Y además, lo más curioso es que hay una cantidad de investigadores que han estado a un paso de dar eso. Pero como no tenían la idea esa de que la masa del cosmos puede ir aumentando, de que la masa del cosmos puede ir aumentando, llegaremos a decir que en el tiempo cero la masa del cosmos era cero. No quiero hablar de tiempo real. En un segundo tenía ya 200, el equivalente a 200.000 soles. Tenía ya 200, el equivalente a 200.000 soles. Y cada segundo va creando la más energía del cosmos 200.000 soles. Eso lo podemos ver por varios procedimientos. Procuraremos sean los más fáciles. Pues esa idea de que la masa de energía del cosmos va creciendo, esa idea de que la masa de energía del cosmos va creciendo, la gente no tiene la idea, están con la idea de más. Y han llegado. Nosotros tenemos un de Rumania que nos escribieron apando el trabajo y tal. El último artículo ya anda así, ya dice, la masa de energía que es. Hay un ucraniano también, que tiene mucho de eso, que también. Y hay varios científicos, ya tenemos 4 o 5 científicos que han estado a punto de descubrirlo, pero ha faltado lo que nos da el impacto más. La aportación era en el sentido de que, bueno, Sí. una charla de este nivel es difícil, ¿no? Comprender quizás los términos de masa de energía y la interrelación. Y ese concepto que decía es algo muy de andar por casa. Sí. Y luego lo otro que quería comentar, que no sé si sobre esto que hablabas de la constante cosmológica, que efectivamente Sí. se la introdujo como algo que luego dijo ya va aprovechando. que eso
dijo, bueno, pues es un error porque realmente el cosmos se está expandiendo y entonces hay que quitarla. Y sin embargo, realmente el cosmos se está expandiendo y entonces hay que quitarla. Y sin embargo, después se ha comprobado que el universo no solo se está expandiendo, sino que se está expandiendo aceleradamente. Eso es cierto. Con lo cual han puesto... Están intentando meter la... El valor de la fuente cosmológica también está en discusión continua. Resulta que el universo, el Mutter, de Australia, fueron los que cogieron las 580 supernovas y, claro, tuvieron un resultado que no era ninguna de las galaxias. El cosmos estaba expandiendo aceleradamente. Y entonces es cuando quisieron resucitar la constante cosmológica. ¿Quién es lo responsable de eso? La constante cosmológica. Y me han metido la constante cosmológica otra vez las dos. Ya. Si queréis, un día hacemos unas conferencias solo de eso. Y si estás interesado, te podemos dar las 3 bibliografías de entrar y te puedes leer lo que nosotros descubrimos aquí. El problema de ellos es que no tienen coordenadas. Asociaba una variación de la ley de separación con las distancias. Entonces habría que ir acelerado. Pero resulta que probablemente no es por la distancia, sino es por la dirección. Sí, o sea que dirección. O sea que eso, y ahora eso ha estado durante muchos años muy bien. Ahora estamos viendo otra vez. Ahí hay artículos. Yo lo último que leí es de una universidad americana y es un 8 sí, el universo, no sé si. Sí. Eso es. Eso es. No es de hace mucho tiempo. No, estamos hablando de eso ahora, sobre el valor de la constante cosmológica. Pues no, pues aparentemente, y además muchos están rehaciendo los cálculos con más supernovas con el mismo test, sin poner coordenadas. Y entonces no puedes diferenciar